Madridistas, hemos vuelto, y no digo yo al Bernabéu, sino hemos vuelto a aparecer en la Liga, por fin, 3 puntos de oro. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es 2 de septiembre, pórtate bien con nosotros. Vamos a dar la vuelta al mejor estadio del mundo, vamos a acceder al mismo, a ver qué avances y novedades tenemos en el día de hoy, pero ayer tuvimos un gran partido, al menos una segunda parte extraordinaria. Parece que la primera se atascó un poquito el Real Madrid, que es lo que llevamos viendo todos estos partidos, pero en consecuencia al final obtuvimos los 3 puntos muy importantes para ya estar otra vez arriba en la cabeza de la clasificación. Bueno, a ver, no exactamente en la cabeza, sino un poquito más para abajo, en el cuello, porque vamos segundos. Pero bueno, realmente ya sabéis que nos falta Jude Bellingham, nos falta Eduardo Camavinga. Ayer pues Ancelotti quiso invocar a Dani Ceballos en el partido, luego lo sacó en la segunda parte, quiso tener control en el centro del campo, que es básicamente lo que le falta al Real Madrid, al menos en esta temporada, que hemos visto cómo llegaba el francés Kylian Mbappé a las filas del conjunto blanco. Kylian Mbappé apareció, metió 2 goles decisivos para los 3 puntos definitivos y por fin se ha visto a un Mbappé que está enchufado de cara a portería. Vamos a tener que acostumbrarnos, al igual que él, a esa posición. Él no es, bueno, a ver, él puede o quiere también ser delantero centro, dice que puede estar dispuesto a jugar en las diferentes posiciones arriba, pero realmente para mí no es un delantero puro y por lo tanto le va a costar muchísimo adaptarse a ese puesto. Es por eso que Ancelotti está cambiando y variando esas posiciones cada 2×3, colocando a Rodrigo a la izquierda, Vinicius a la derecha, delantero Mbappé, y variando, lo que digo, las posiciones. Mbappé caer a la derecha, extremo derecho y viceversa. Así que eso es lo que va a hacer Ancelotti esta temporada para que los delanteros, en este caso Vinicius, Kylian Mbappé y Rodrigo, se sientan más libres, por así decir, y el equipo pueda tener más soluciones e ideas a la hora de meter gol. Bueno, pues vamos llegando al estadio Santiago Bernabéu, día muy soleado, vuelve el calor después de estas semanas, estos días de una borrasca que tenemos que aún no se ha ido en España. Así que nada, ya sabes, dale al like, suscríbete, muy importante porque es totalmente gratuito. Digo, ¿qué es eso que pone en el Real Madrid? Alguien se ha dejado una bufanda ahí, pero no, es la etiqueta. Venga, vamos a empezar. Madre mía, estoy viendo que Ceballos tiene un esguince grado 3 con la afectación de los ligamentos en el tobillo derecho. ¿Pero qué está pasando? ¿Otro año lleno de lesiones o qué? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo. Yo soy Jesús Ramírez, me presento ante todos vosotros. Vamos a dar la vuelta al mejor estadio del mundo y luego vamos a acceder a ver si han retirado ya las bandejas del césped retráctil, pero ya imagino que las han retirado para hacer el correspondiente mantenimiento dentro del hipogeo o invernadero, como queráis llamarlo. Vuelve la actividad en castellana, así que vamos a ver qué novedades tenemos tanto dentro como fuera. Bueno, pues después de esta entrada triunfal casi me quedo sin respiración, la verdad, así que podemos ver a la izquierda que tenemos una de las grúas auxiliares. En este caso están hormigonando. Ahí tenemos ese conducto, tenemos ese útil para poder facilitar todo ese trabajo y tenemos la hormigonera justo aquí debajo. Vamos a ver si podemos cruzar. Ahora, a la que se ponga en verde, cruzamos y elevamos un poquito el dispositivo, esto de aquí, con el que estamos grabando, para ver dónde están hormigonando exactamente. Por cierto, hay una de las estructuras que hay en este lugar, que tenemos en este lugar, y quiero preguntaros qué es lo que puede ser, porque es algo muy, pero que muy extraño. Por cierto, tenéis ya subido aquí en el canal la reacción al partido de ayer desde el primer anfiteatro del lateral oeste. La verdad que se ve desde ahí muy, pero que muy bien, unas vistas extraordinarias. Así que nada, si queréis echarle un vistazo, ahí lo tenéis ya subido en el canal. También tenéis subido en el canal otra vuelta que dimos de forma efímera por los interiores un día de partido, en este caso en el día de ayer. Vimos la zona de la antigua tienda, vimos el espacio Mau, así que ya sabes,
échale un vistacito porque lo tienes subido en el canal. Bueno, pues esto es lo que os quería preguntar. Están a punto de expandir la tela asfáltica. Parece una caja fuerte, que sí. Yo ayer pasé por aquí, hablaba con Manuel y le decía, puede ser que sea un elevador para los coches, ¿no? Un ascensor de estos para los coches, pero es un poco raro. Es un poco raro porque además tiene unas ventanas justo allí. A ver si la podemos ver. No. Ahí tenemos un pedazo de crack. Tiene como una especie de ventana en este lado de aquí. Y vamos a ver dónde van a hormigonar. Ah, mira, están hormigonando ese pilote. Así que eso es lo que están haciendo. ¿Qué creéis que puede ser toda esta estructura que tenemos incrustada en la tierra? ¿Alguien me lo puede decir? Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir avanzando porque no podemos parar, que si no el sol nos quema in the night. El sol nos quema in the night. Esa es buena, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ahí tenéis la fachada oeste. De momento, pues parece que el Real Madrid ya parece que ya ha elegido las estructuras que van a colocar en la parte central de la fachada. Es por eso que habrán quitado las pruebas, esas pruebas que hemos visto durante tanto tiempo colocadas en esta zona. Así que a ver si con un poquito de suerte, para estas 2 semanas que tenemos de parón de selecciones, podemos ver grandes avances tanto en los exteriores como en los interiores. Aquí podéis ver toda esta zanja que se ha ido creando para seguir con los trabajos de construcción del nuevo parking. Ahí veis las esperas, cómo salen hacia arriba, diferentes conductos y nada, madre a la fuga, con el carrito y todo. Imponente. Por cierto, tenéis también un vídeo subido aquí en el canal de hace poquito, cuando dimos la vuelta por la noche. Lo tenéis a calidad 4K, 4K, 30 frames. Lo grabé a 60 frames, pero no pude renderizarlo porque pesaba demasiado. Pesaba demasiado y mi móvil no lo soportaba porque tengo la memoria del teléfono, el almacenamiento un poquito escaso y limitado. Así que nada, estoy viendo que están realizando pruebas en las pantallas centrales del lateral oeste. Ahí lo podéis ver. Pantallas centrales, las más cercanas a la torre C, están con pruebas. En este caso el encendido blanco, que hay veces que hemos visto ya también aquí en el canal. Así que nada, las demás están totalmente apagadas. Anoche las vimos, esta última noche, la noche de partido, las hemos visto encendidas, ya sin los rótulos y con la numeración correspondiente en cada puerta. Poco a poco han ido despejando toda esa zona. Ahora mismo lo único que hay son escombros, contenedores y montones de tierra. Imagino que es lo que van sacando de otros lugares. Y lo mismo procederán a hacer en breve en esta parte de aquí. Así que en cuanto veamos movimiento ahí, que coloquen alguna grúa, es posible que empiecen a instalar y a colocar las estructuras del escudo y las letras de Bernabéu en la fachada. Pero bueno, esperemos que lo hagan porque la verdad es que hay muchísimas ganas de poner la guinda al pastel. A lo mejor están esperando a antes de la inauguración para proceder a realizar esos trabajos. Allí están picando, como podéis escuchar, la parte más cercana a la torre B. Ahí están picando. Así que imagino que empiezan los trabajos de adecuación y remodelación de toda esta calzada, del suelo pobre, del cemento pobre de la zona del fondo sur, después de haber acabado con el fondo norte. Venga, seguimos avanzando hacia Rafael Salgado. Hoy volvemos a ver actividad, en este caso a nuestra izquierda tenemos una excavadora que está sacando tierra y la está depositando en el dumper. Ahí podéis ver. Siguen con los trabajos en las zanjas. Y en este lado de aquí, ya llegando prácticamente al fondo norte, ya han cerrado todas estas zanjas que habían creado. Ahí podéis ver cómo vuelven a tapar con la tierra y ya solar todo este lugar. Este coche de policía municipal ha parado súper rápido y creo que se ha ido a por una persona que está vendiendo camisetas aquí.
Qué pasada. Es que ya está la orden del día, lo del tema de las camisetas. Madre mía. Bueno, venga, seguimos. El fondo norte, Rafael Salgado. Ayer, bueno, es que también aquí, mirad, tío. Es que, de verdad, es que los humanos somos lo peor de este planeta, tío. De verdad os lo digo. Y yo me incluyo en el saco también, porque soy uno de ellos. Pero es que estoy diciendo esto, tío, mira. Es que lo rompemos, colega. Lleva súper poco esto aquí colocado. Y mira, roto, arrancado de su lugar. ¿Qué cuesta dejarlo en su sitio? ¿Qué cuesta respetar los espacios verdes? Es que no lo entiendo. Dirán estas personas, ¿y este ecologista? ¿De qué va? No, es la verdad, porque ahora volveremos a pasar por la plaza de Sagrados Corazones. Ayer, no sé si lo visteis en el canal, pero con el recibimiento del bus, muchas personas se subieron a las praderas mágicas de la plaza de Sagrados Corazones y no respetaron nada de la vegetación que tenemos ahí. Es más, en el vídeo se ve cómo están aplastadas muchas plantas y muchos arbustos. Ahora volveremos a pasar por ahí, la verdad, pero joder, de verdad que es que yo flipo, tío. Yo, a todas esas personas, si las tengo delante, les daría un dislike. Bueno, puerta 23, encendida. Debe ser que hoy hay un evento. A ver. Mira, vemos el interior desde aquí. No mucho. Ahí podemos ver un hueco. Así que parece que ya las bandejas las han metido. Porque sí, están todas metidas. Ese hueco que hemos visto es la banda del lateral este. Bueno, lo dicho, a todas esas personas que pisasteis ayer la plaza de Sagrados Corazones, la pradera mágica, os voy a dejar un dislike. Así os lo digo, ya está. Me he quedado a gusto al decirlo. Tenemos otra puerta encendida, la 28. Es más, uy. Ha caído una arandela. Ha caído una arandela y un tornillo. No vuelva a pasar, no vuelva a pasar debajo de la fachada. No vuelva a pasar, de verdad os lo digo, porque un tornillo puede ser así de pequeñito, pero a una velocidad de X kilómetros por hora cayendo totalmente en vertical. No soy físico, pero fácilmente te puede romper la cabeza. Yo no he estudiado física, la verdad, pero no hay que ser muy físico para saber que un tornillo así, por mucho que sea pequeñito, por mucho que pese 100 gramos o 200 gramos, te cae en la cabeza y a lo mejor no te mata, pero te la abre o te causa una brecha. Uf, qué repelús me ha dado, de verdad. Venga, seguimos. Bueno, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al lateral este. Y diréis, pero si JR ya has empezado el vídeo, lo sé, pero queda muy bien, pero queda muy bonito que llegue a una zona y os dé la bienvenida, ¿a que sí? Hay gente que salta el vídeo, no todo el mundo ve el vídeo al completo. Entonces imaginad que hay una persona en concreto que quiere ver exactamente el lateral este. Pues justo lo ve ahora y queda muy bien esta introducción. ¿O no? ¿Está todo pensado? Claro que sí. No sé por qué no te has suscrito todavía ni has dejado el like. Bueno, restaurante Puerta 57. Aquí la tenéis, sacando escombros, sacando, pues, no sé lo que es, la verdad, pero imagino que no vale porque lo han amontonado ahí. Puerta 48 también está encendida. Debe ser que han encendido las puertas donde vaya a haber movimiento. Aquí lo tenéis, Puerta 48, acceso a trabajadores, tienda oficial del Real Madrid. Vamos a asomarnos, a ver si están trabajando. Con mucho cuidado porque ya me da un respeto enorme. Me da un respeto enorme pasar cerca de la fachada. Bueno, justo debajo. Madre mía. Ah, y han quitado también las vallas. Han quitado las vallas que rodeaban los trabajos del palco de honor. Y aquí están las pantallas LED. Bueno, pues mucho mejor, porque así podemos grabar con más libertad. Libertad, ay, qué bonito nombre tienes. Mira, ahora están trabajando allí. Vosotros os pensáis que no estoy grabando o que estoy cantando porque me aburro, pero realmente me estoy fijando en cosas, Hay gente, JR, es que no tienes ni idea. Bueno, tampoco se nace aprendido, la verdad. Bueno, yo escucho movimiento en la zona
pero realmente no veo avances, hasta incluso, bueno, podéis ver el vídeo de ayer, navegando por los interiores, donde se ve perfectamente pues toda esta zona interior, con el escudo y demás, que están tapando, por cierto. Así que nada, no os digo más, no os hago spoiler, porque quiero que lo veáis, al igual que estáis viendo este espacio, que no han colocado en la pantalla. Es que yo creo que estarán colocando, o haciendo más bien, haciendo es la palabra, una pantalla a medida de ese espacio. A lo mejor han intentado colocar la pantalla en ese lugar, en la que corresponde, pero no ha entrado. Y es por eso que... ¡Uf! ¡Qué calor! Estoy sudando. Y es por eso que todavía seguimos viendo ese hueco. Mira, se están copiando de mi foto, que subí el otro día a Instagram. Es que es un fotón, ¿eh? Es que es un fotón. Una persona desde aquí abajo hace la foto y aquí arriba, como si estuvieses en un balcón. Mira, mira. ¿Eh? Es un fotón. Bueno, vamos a ir al jardín, esta pradera mágica que tenemos en la plaza de Sagrados Corazones, porque no sé si ya estará arreglado o no, pero ayer vimos plantas aplastadas, que no me sale la palabra, pisadas en este lugar, porque la gente quería ver la llegada del bus y claro, desde las alturas todo se ve mucho mejor. Pero está este pedazo de crack pues reparando todo lo que se pisó en el día de ayer. Mira, esto ya lo vimos ayer, además que se ve perfectamente que está pisado y está como resbalado. Aquí igual. Hay que tener un poquito de cordura, para estas cosas. Si hay un jardín, ¿a ti te gustaría que te pisaran tu jardín, en tu casa? Si tienes jardín. Pues no, ¿verdad? Pues tampoco lo hagas aquí, porque mirad las plantas, mira. Mira. Todas aplastadas. Y luego tienen que venir aquí a arreglarlo. Qué poca vergüenza, de verdad. Venga, vámonos al fondo sur. Mira, más plantas, más plantas, más plantas. Es que esto es una vergüenza, de verdad. Yo me voy de aquí porque prefiero no verlo. De verdad os lo digo. Prefiero no verlo. Me pongo de mal humor, Madre mía. Trabajos varios en este acceso que tenemos justo enfrente de la torre A. Pincel y martillo. No sé qué está haciendo, la verdad, pero bueno, parece que está levantando toda esa zona, pobre. Pobre como yo. Bueno, seguimos avanzando, estamos en el fondo sur ya. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos. Al fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu, servicios de limpieza después del partido de ayer. Ya no volvemos a tener un partido hasta dentro de 2 semanas. Este fin de semana tenemos conciertazo aquí, de Aventura, creo que es. No es amor. Creo que es esa canción, ¿no? Ese cantante. Lo que tú sientes se llama obsesión. Creo, creo. No sé si es el artista o cantante que estaba yo cantando, pero si es, pues punto y mini punto para JR. Bueno, seguimos avanzando, estamos llegando a la puerta de la antigua tienda. Ayer estuvimos pasando por aquí, pero lo han acotado. Solamente puede pasar por ahí las personas de la grada de animación. Trabajos de pintura, plataforma de tijera, el manipulador que sigue sirviendo al interior de material, en este caso un palet de ladrillo, y siguen picando, no sé por dónde, pero siguen picando. Ahí lo tienes, ahí lo tienes, trabajos de pintura en el interior. Parece que están dando un material ignífugo antes de empezar a pintar y antes de empezar a revestir toda esa estructura interna. Sí, material ignífugo, ahí lo veis. Además, la rugosidad del material se ve desde aquí. Bueno, pues vamos llegando. Tenemos trabajos ahí, a ver. Ahí tenemos una cuerda. Así que si tenemos trabajos en altura es porque estarán pintando el interior de la fachada, como estuvieron haciendo la semana pasada en la parte más cercana a la torre A.
aquí en el fondo sur, pero en el lado contrario. Ahí vemos el pedazo de crack. Venga, vámonos al interior. Bueno, pues vamos llegando ya a los vomitorios del lateral oeste. Y mirad cómo han ido quitando los plásticos después de haber acabado ya con todos estos trabajos. Colocación de pladur y pintar los laterales y la parte superior. Azul navy, azul marino. Y al igual en este lugar, azul navy, incluso casi podemos pasar a los vomitorios, y ahí ya en el interior las bandejas del césped retráctil que han quitado, pero no te preocupes porque lo vamos a ver. Vente. Bueno, ya sin rastro, sin huella alguna de estas estructuras que teníamos colocadas en este lugar de prueba para que el Real Madrid viese cuál de los dos elegir. Así que bueno, esta es la parte interna de la fachada oeste. El exterior ya lo hemos visto, así que nos vamos directamente al interior a ver qué nos depara el día de hoy. Hoy lunes 2 de septiembre del 2024. Vamos a hacer... Ojo, porque están quitando los asientos. Uy. Están quitando los asientos. Bueno, pues nada, entrada triunfal. Vamos a ver si nos dejan aquí pasar. La manía de quedarse en las escaleras. El día que pase algo, yo no sé qué va a suceder. Bueno, vamos a sentarnos y vamos a disfrutar del día de hoy. Dale al like y suscríbete. Bueno, pues aquí tenéis primeramente la estructura del Sky Bar. Ya llevamos unos cuantos días sin que nos ofrezcan novedades en esta zona, a falta de la licencia correspondiente para poder abrir dicha superficie. Bueno, pues vamos a ir lentamente yéndonos hacia el interior porque estamos viendo avances. Ya sabéis, como hemos dicho, en los exteriores están preparando el estadio porque este fin de semana tenemos un nuevo concierto, Aventura in the Night. Venga, siéntate, ponte cómodo, dale al like y disfruta del vídeo. Bueno, pues nada, después de haber guardado las planchas, en este caso las bandejas del césped retráctil, podemos ver el color definitivo de este pasto sintético que han dibujado en la losa del terreno de juego, donde ya podéis ver que hasta incluso dejan siluetas, dejan los rastros de las ruedas macizas de las carretillas, pero no os preocupéis porque eso se borra muy fácilmente. Con un simple lavado se borra. Pero bueno, sobre todo lo que estamos viendo ahora mismo es que están quitando los asientos de las zonas de accesos correspondientes para los eventos. Como ya bien sabéis, en el fondo sur tenemos dos, allí y allí. En esta parte han quitado los asientos porque están montando una plataforma provisional para colocar ¿el qué? ¿Para colocar el qué? Decídmelo vosotros. Eso es, los grupos electrógenos para dar servicio al concierto, en este caso al escenario, y toda la iluminación, el entramado de este conciertazo que vamos a tener este fin de semana. Ahí podéis ver los asientos que han ido quitando también en esta grada baja y grada alta del lateral oeste. En estos precisos instantes están colocando las plataformas que salvan los pasillos. Ahí lo tenéis, después de haber quitado ya los asientos, que los asientos están ahí ya flejados en los palets. Y ahora a guardarlos. Allí, misma operación, mismo sistema, es más, tenemos esta carretilla eléctrica, parece, llevándose los asientos correspondientes a la grada alta del fondo sur. Esa grada alta del fondo sur que va a disponer del grupo, de los grupos electrógenos. Madre mía, cómo estoy con la voz. De los grupos electrógenos para dar servicio y alimentación este fin de semana. Hay otro de los pasillos, otro de los accesos que están completando con esas estructuras metálicas. Allí a la izquierda tenemos que tener otro, al lado justo de la grada abatible, ahí lo veis. Ahí vemos las carretillas, cómo se las llevan hacia el interior del estadio. Ahí tenemos otro acceso y vamos a seguir navegando porque tendremos que tener otros cuantos en el fondo norte, exactamente aquí,
donde todavía no han colocado las plataformas supletorias. Arriba sí, porque son fijas, pero aquí todavía no. Han quitado los asientos. A la misma vez están limpiando los mismos. Aquí en la grada alta y grada baja del fondo norte. Y aquí a la izquierda, pues como podéis observar, también han retirado los asientos, pero no han colocado las plataformas supletorias. Hablando de plataformas, aquí podéis ver cómo han ido también retirando las más cercanas a la tapa del hipogeo, que por cierto, mismo color, todo homogéneo, la losa del terreno de juego con la tapa del hipogeo. Un color bastante atractivo, la verdad, aunque esperemos que le den otra capa más para que se vea más verde, o al menos un verde más intenso del que tenemos ahora. Así que así tenemos la tapa del hipogeo. En estos precisos instantes ya están tapando también todo este mecanismo del césped retráctil, en este caso los raíles, las celosías y demás aparatos que constituye el movimiento de las bandejas del césped retráctil. Han empezado desde aquí y ahora mismo, como podéis observar, ya están tapando desde este lugar. En cuanto terminen de colocar las plataformas supletorias en este acceso, seguirán colocando también en esas zonas que aún siguen abiertas. Bueno, pues si subimos la mirada un poquito, tenemos la cubierta abierta en el día de hoy. La verdad que se agradece porque hay una corriente bastante espléndida, la verdad, se agradece. Las pantallas internas están totalmente apagadas. Las pantallas del videomarcador han bajado el brillo, pero siguen encendidas con los mismos grafismos de siempre. Pero ayer en el partido vimos diferentes grafismos en el videomarcador, así que si queréis verlos, lo tenéis subido aquí en el canal, viendo y visitando los interiores un día de partido. Así que nada, estáis invitados y os recomiendo verlo para que disfrutéis de las impresionantes vistas un día de partido, en este caso Real Madrid-Betis, aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Aquí podéis ver las esquinas. De momento no se ha vuelto a trabajar en ellas, pero básicamente los que seguimos las obras sí nos damos cuenta de que se transparenta la parte de atrás, pero los aficionados que vienen aquí no se dan cuenta. Básicamente subes el brillo y se acabó, como dirían en mi pueblo. Bueno, la verdad es que esperaba encontrar novedades estos días. Por cierto, ayer estuvimos aquí, al lado de la zona VIP que tenemos en el primer anfiteatro del lateral este, pero bueno, no pudimos pasar porque están las vallas justo en los laterales. También estuvimos navegando por los interiores en el fondo sur. Si visteis el vídeo, pues bueno, ya sabéis que tenemos muchos lugares todavía muy antiguos, muy poco avanzados, y por lo tanto habrá que seguir esperando a que haya avances. Estuvimos navegando por este lugar, justo por los interiores de estas galerías, hasta incluso, bueno, desde aquí se puede ver algo, una primicia del vídeo de ayer si no lo has visto, así que nada, de verdad te lo digo, merece la pena ver el vídeo, así que pínchale, dale click y déjame un buen like. Por cierto, habrá que seguir esperando también, como dijimos en el vídeo de ayer, a que retiren todos estos carteles de la fascia del tercer anfiteatro para empezar con el proceso de colocación e instalación de los módulos LED del segundo anillo LED, que en teoría iban a empezar a instalar este verano de 2024. Así que el día que veamos cómo desaparecen esos carteles, indicio más que claro para saber que empiezan a colocar y a instalar el segundo anillo LED, que por cierto ayer estuvimos haciendo una comparativa con la U televisiva y la fascia del primer anfiteatro, ese anillo que tenemos en el primer anfiteatro, y la verdad es que hace mucha, pero que mucha falta colocar ese segundo anillo LED, que por cierto, seguro que me lo vais a preguntar, pero todavía no hay fecha oficial para el estreno, en este caso de los trabajos de ese segundo anillo LED. Así que, como siempre digo, habrá que seguir esperando porque hay que tener paciencia, que es la madre de la ciencia. También en anteriores vídeos vimos y recorrimos los interiores de todo este lugar, vimos zonas interactivas muy jugosas, la verdad, para los niños, para los más pequeños, en este caso yo también, porque soy muy pequeño, 1,70 mido,
Así que poco a poco irán avanzando en todos estos lugares. Línea de palcos entre el segundo y tercer anfiteatro. Hay lugares que no se pueden pasar porque son zonas VIP, por ejemplo, esta parte de aquí. Obviamente, el palco presidencial, que ahí podéis ver esas balizas de iluminación fijas que hay en esos pasillos. Y veremos a ver qué lugar recorremos el próximo partido. El próximo partido aquí, este fin de semana no, el siguiente, contra el Español de Barcelona. También estuvimos visitando estos lugares, que la verdad es que nadie me ha sacado de dudas, porque son estructuras que han ido cerrando. No sé exactamente qué puede ser. Al principio pensaba que iban a ser terrazas, pero no tiene pinta de que sean terrazas porque los han cerrado por todos los lados. Así que una terraza es abierta. Así que veremos a ver si es algo que, no sé, algún tipo de sala para que los de prensa, los periodistas, puedan guardar diferentes dispositivos, como una especie de almacén para ellos, no sé, la verdad, pero bueno, estaremos atentos a ver si algunos de estos días podemos disfrutar y averiguar qué hay en el interior. Así que de verdad te lo digo, te invito a que veas el vídeo de ayer recorriendo los interiores del Santiago Bernabéu, un día de partido, Real Madrid-Betis, todo muy reciente, todo muy atractivo, así que ahí te propongo ese plan. Así que nada, ya sabes, tienes otros datos de interés en la cajita de la descripción, como mis otras redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok y mi correo electrónico de contacto por si quieres colaborar con este canal. Ya sabes, si te gusta el vídeo deja el like, suscríbete al canal y nos vemos muy, pero que muy pronto a la Madrid. Y nada más, eso es, déjame en los comentarios todo lo que quieras y todo lo que te apetezca. Nos vemos pronto.